Buenos días, hermanos. Me da mucha alegría verlos. Quiero decirles que hay una batalla siempre para que nosotros nos congreguemos como iglesia. Y si usted está aquí esta mañana es porque Dios le ha traído y porque pudo tener victoria para poder estar acá. Y bueno, el Señor honra a los que le honran, ¿verdad? Y es mi anhelo que esta mañana podamos ser edificados todos por el mensaje de la palabra de Dios. Y antes de estudiar y de entrar en el pasaje que vamos a estar viendo, quisiera invitarles a orar conmigo para que el Señor pueda dirigir este tiempo. Oremos. Padre Celestial, gracias por la libertad que nos has dado a través de Cristo, como estábamos cantando. Tú, Señor, nos has libertado del pecado a través del sacrificio de tu Hijo, con el propósito de convertirnos en siervos tuyos. Padre, esa es la razón por la cual hemos recibido la gracia, para que ahora podamos vivir conforme a tu voluntad. Te ruego que a través del estudio de esta mañana nosotros podamos ser convencidos y clarificados con respecto a nuestra relación con la ley y también con respecto a lo que significa estar bajo la gracia, bajo la gracia tuya. Dirígenos y edifícanos por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera invitarles a abrir sus Biblias en Romanos capítulo 6, versículo 15. Romanos capítulo 6, versículo 15. Mire lo que dice. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Y Pablo inicia esta sección de Romanos muy similar a como lo hizo en el versículo 1 del capítulo 6 que estuvimos estudiando la semana pasada. Si rápidamente vemos atrás unos 15 versículos en el versículo 1, miren cómo Pablo inició la semana pasada que estábamos estudiando esto. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y él da la respuesta nuevamente, ¿verdad? En ninguna manera. Y estuvimos estudiando la semana pasada que nosotros, por causa de que ahora tenemos a Cristo Jesús en nuestra vida, nosotros hemos sido muertos al pecado. El pecado ya no tiene más dominio sobre nosotros y ya no tenemos por qué someternos nuevamente a sus deseos, a sus designios. Pablo nos decía, estudiábamos la semana pasada este pasaje donde decía que no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Por qué? Porque el pecado ya no se enseñorea de nosotros. Hemos sido comprados, hemos sido libertados, hemos sido muertos al pecado y por tanto no podemos vivir en él. Entonces, claramente entendemos nosotros, según lo que estuvimos estudiando, que vivir en el pecado no es o ni no debe de ser jamás el estilo de vida de un creyente. Ahora, si ustedes se fijan, en el capítulo 6, en el versículo 1, Pablo decía, perseveraremos en el pecado. La idea de perseverar es vivir en el pecado, ¿verdad? Vivir una vida entregada al pecado, porque ahora estamos bajo la gracia, o para que la gracia abunde, y Pablo enfáticamente dice, en ninguna manera, ¿verdad? Ahora, pero cambia en el versículo 15. Si se fijan en el versículo 15, no dice, perseveraremos en el pecado. ¿Qué dice? Pecaremos. Y la idea aquí no es con respecto a vivir una práctica de pecado. Aquí se está refiriendo a hacer el pecado una vez.
a de pronto ceder a la tentación en una ocasión específica. En otras palabras, no está hablando, ya estamos claros nosotros de que vivir en el pecado no es la forma como Dios quiere que nosotros vivamos. Pero, ¿qué tal en algún momento de debilidad? En algún momento que somos tentados. ¿Será que el hecho de que estamos bajo la gracia nos excusa para pecar? Aunque sea una vez. ¿Qué es lo que dice aquí Pablo? En ninguna manera. Por tanto, es clave que nosotros entendamos qué significa que no estamos bajo la ley y también qué significa estar bajo la gracia. Porque si nosotros no entendemos en qué sentido no estamos bajo la ley y qué significa estar bajo la gracia, entonces nosotros vamos a usar la gracia como una ocasión para la carne y para vivir en pecado. Y eso es justamente lo que Pablo quiere corregir. Y vamos a tratar de entender entonces qué significa cada una de estas cosas. ¿Qué significa el hecho que no estamos bajo la ley? Hermanos, la ley nos condena. ¿Por qué? Porque la ley fue dada para mostrarnos nuestro pecado. Cuando nosotros nos enfrentamos a los mandamientos de Dios, nosotros los hemos puesto en práctica todos o los hemos desobedecido. ¿Ah? Nosotros hemos desobedecido a los mandatos de Dios. ¿Y qué dice la ley que merece la persona que ha desobedecido los mandatos de Dios? La muerte. Entonces, nosotros por causa de nuestros pecados, según lo que dice la ley, ¿qué es lo que nosotros merecemos? Nosotros merecemos la muerte, merecemos el castigo y la ira de Dios. Eso es lo que nosotros merecemos por causa de nuestros pecados. Y eso es lo que nos muestra la ley. Ahora, a través del sacrificio de Cristo y el hecho de que nosotros nos hemos entregado a Cristo, ¿qué ha ocurrido con nosotros? ¿De qué nos ha librado Jesús? Justamente de esa condenación. ¿Vamos a morir nosotros? No, ¿saben por qué? Porque nuestra muerte, ¿quién la llevó? Cristo Jesús. Nosotros hemos sido librados de la condenación, de la maldición, de la ley, por causa de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando la Biblia habla acerca de que nosotros no estamos bajo la ley, no quiere decir que nosotros no tenemos que obedecer la ley de Dios, que nosotros no tenemos que someternos a la palabra de Dios. Lo que está diciendo es que nosotros ya no estamos bajo la condenación, bajo aquella incapacidad, bajo aquella esclavitud al pecado y aquella incapacidad de poder obedecer la voluntad de Dios. En ningún lugar de la Biblia se nos enseña a menospreciar la ley de Dios. Muchos han usado este pasaje para justificar el hecho de que ya nosotros no tenemos ninguna responsabilidad para con la ley de Dios. E incluso algunas personas dicen el Antiguo Testamento, el Viejo Testamento ya no sirve. Hoy solo el Nuevo, ¿verdad? Todo lo que ya la ley ya no tiene ningún efecto en nuestra vida. Pero déjenme decirles que eso es un error. En ningún lugar, ni aún en el Nuevo Testamento, se nos enseña a nosotros a menospreciar la ley de Dios. Todo lo contrario. Quisiera que viéramos Santiago, capítulo 2, versículo 8. Santiago capítulo 2, versículo 8. Mira lo que dice. Si en verdad cumplís la ley real, la palabra real ahí tiene que ver con realeza, ¿verdad? Con la ley del rey. O sea, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura,
amarás a tu prójimo como a ti mismo. Miren lo que dice. Bien, ¿qué? Hacéis. ¿Cuándo se nos fue dado este mandato por primera vez? ¿Cuándo se le dio este mandato de amar al prójimo como a uno mismo por primera vez? ¿Saben dónde fue? Fue en la ley. Levítico capítulo 19, versículo 18. En la ley Dios ya nos había mostrado este principio. Y aquí nos dice que el ponerlo en práctica en nuestra vida es, ¿qué? Es hacer el bien. Miren lo que continúa diciendo. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Ponga atención a este versículo 12. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Quiénes son los que van a ser juzgados por la ley de la libertad? Saben, nosotros ya no estamos bajo la ley en el sentido de que nosotros ya no estamos bajo la condenación. Más bien ahora hemos sido libertados. ¿Y Dios para qué nos ha dado libertad? ¿Cuál es el propósito de la libertad que hemos recibido? Obedecer la voluntad de Dios. Ese es el propósito para el cual Dios nos ha hecho libres. Ahora, ¿qué dice aquí? Que vamos a dar cuentas. Nosotros en un tiempo no teníamos el poder ni la capacidad para obedecer a Dios, pero ahora que hemos venido a Cristo, que estamos bajo la gracia, hemos sido capacitados para poder obedecer la voluntad de Dios. Y un día Dios nos va a juzgar. Mejor dicho, si nosotros, hermanos, somos desobedientes a la ley de Dios, a la ley de la libertad, Él va a juzgarnos. Y la idea de juicio aquí es la idea de la disciplina de Dios. Esto de que la ley, de no menospreciar a la ley, es algo que Pablo claramente le dice a Timoteo que no tiene lugar, porque Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es que inspirada por Dios. ¿Cuánto de la escritura es útil? Toda. ¿El Antiguo Testamento es necesario? ¿Es para nuestra edificación? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Entonces, ¿cuál fue el problema de Israel entonces con respecto a la ley? ¿Por qué si ellos recibieron la ley y ellos trataban de obedecerla, ¿por qué no fueron salvos? Si en realidad tenían que obedecerla. ¿O cuál fue el problema? Miren lo que dice ahí mismo en Romanos, adelantito en el versículo, capítulo 9, versículo 30. Romanos capítulo 9, versículo 30. Dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. O sea que Israel iba en busca de una ley de justicia y no la alcanzó. Miren por qué. Porque no iban tras ella. Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. ¿Saben cuál fue el problema de Israel? El problema de Israel fue que no tuvo fe. No era que ellos no tenían que obedecerla, que no tenían que obedecer la ley. La ley les fue dada para dar a conocer su pecado y para que ellos pudieran entender que no eran capaces de salvarse a sí mismos y que pusieran su fe ¿en quién? En Dios. Ahora, ¿qué pasaba cuando un israelita recibía la fe? Cuando un israelita se arrepentía y se convertía de verdad, ¿qué hacía? Obedecía. Josías fue un gran rey en el Antiguo Testamento. Cuando la ley de Dios le fue leída, ¿saben qué hizo? Lloró, se arrepintió.
Y no hubo un rey que hiciera reformas tan drásticas en la nación como lo hizo él. ¿Qué lo movió a él a obedecer? Fue su fe. Entonces usted de pronto me puede decir, ¿y entonces por qué no sacrificamos animales? Si eso es parte de la ley también. ¿Por qué no guardamos el sábado? ¿Y por qué no hacemos otras muchas cosas que están en la ley? No las hacemos no porque no apliquen. ¿Saben por qué no las hacemos? Porque ya fueron cumplidas. ¿En quién? En Jesús. ¿Por qué ya no tenemos que hacer sacrificios? Porque nuestro sacrificio ya fue hecho una vez por todas, que es el sacrificio de Jesús. Ya no tenemos que observar el día de reposo porque ya hemos entrado en el reposo. ¿Y quién es nuestro reposo? Cristo. Pero significa que no cometer adulterio no aplica para hoy. No matar. No tener dioses ajenos. Hermanos, la ley está viva todavía. ¿Quién es el que ha muerto? Yo. Ahora, pero hay otra cosa aquí que nosotros tenemos que entender, y es lo que significa estar bajo la gracia. ¿Qué es lo que significa estar bajo la gracia? Estar bajo la gracia implica que yo voy a vivir una vida de libertinaje y que no me voy a someter a Dios. Es todo lo contrario. La gracia, hermanos, es el poder que Dios me da para vivir una vida diferente. Por la gracia de Dios, nosotros ya no tenemos que estar sometidos más al pecado. Ahora nosotros podemos obedecer a Dios. Y la gracia, hermanos, a veces nosotros no la entendemos. Nosotros pensamos que la gracia está a un nivel inferior que la ley. Pero eso no es así. La gracia nunca me lleva a vivir a un nivel inferior a la ley. Jamás. De hecho, si ustedes recuerdan en el Sermón del Monte cuando Jesús habló del adulterio, Él dijo, se os fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Una pregunta, ¿Jesús flexibilizó o aflojó la ley o la socó más? Y entonces, ¿por qué? Porque la gracia no me lleva a vivir una vida de libertinaje. La gracia me lleva a vivir a un nivel superior. ¿Saben por qué? Porque la gracia trata con el principal problema del hombre, que es la esclavitud al pecado. El Señor, por medio de su gracia, me hace obediente de adentro para afuera. Transforma mi corazón. Y producto de la transformación de mi corazón, entonces yo obedezco. ¿Saben? Esto de menospreciar, de pervertir la gracia, es algo de lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Quisiera que viéramos Hebreos, capítulo 10. Hebreos, capítulo 10, versículo 26. Mire lo que dice. Porque si pecáremos voluntariamente, y al decir pecáremos está incluyendo el autor, ¿verdad? Si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido ¿qué? El conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ponga atención en este versículo. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará. ¿A quién va a juzgar?
a su pueblo. O sea que aquí está hablando de que Dios va a juzgar ¿a quién? Cuando una persona que ha llegado al conocimiento de la verdad decide vivir o pecar voluntariamente, deliberadamente, ¿qué está haciendo según este pasaje? Está pisoteando, ¿el qué? Está pisoteando al Hijo de Dios. Y está teniendo por inmunda la sangre en la cual Él fue santificado. Saben, por la sangre de Jesús nosotros tenemos perdón y libertad y el poder para vivir una vida diferente. Cuando nosotros voluntariamente excusamos nuestro pecado o vamos y pecamos así, lo que estamos haciendo es pisoteando, tomando el sacrificio de Cristo como que fuera nada. Ahora, si por la ley de Moisés una persona debía de morir, aquí dice que el castigo para el que pisotea la sangre del Hijo es menor o mayor. Hermanos, saben, si nosotros como creyentes pecamos deliberadamente, Dios nos va a disciplinar. Uno mira a Israel y dice, Dios los puso a dar vueltas 40 años en el desierto por su incredulidad. Y a veces nosotros decimos, sí, pero nosotros estamos bajo la gracia. Hermanos, la gracia no lo lleva a vivir en pecado. La gracia de Dios es lo que Dios usa para santificarnos. Y si nosotros somos desobedientes, ¿qué va a hacer Dios? Nos va a disciplinar. La gracia nunca, nunca, nunca debe de ser una excusa para que nosotros vivamos en pecado o pequemos. Eso es lo que Pablo está enseñando acá. La gracia, por el contrario, me lleva a vivir una vida de santificación y eso es lo que vamos a ver en los siguientes versículos. Mira el versículo 16. Vamos a volver a Romanos 6. Romanos 6, versículo 16. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sos esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Entonces, Pablo nos empieza a corregir esta doctrina de menospreciar la gracia y nos da un punto en el versículo 16 con respecto al valor de la obediencia. Cuando uno se somete a alguien, ¿en qué se convierte de ese alguien? Se convierte en un esclavo. Entonces, si yo me someto al pecado, entonces ¿en qué se convierte el pecado? Se convierte en mi amo. Entonces, cuando todos nosotros, dice la Biblia, por causa de nuestro pecado, ¿estamos en qué condición? En esclavitud. Por cuanto todos pecaron, decía en Romanos. Todos, hermanos, todos los que pecamos, estamos, ¿qué? Sometidos al pecado. Ahora, pero si uno se somete a Dios, si uno obedece a Dios, se convierte en un esclavo ¿de quién? En un esclavo de Él. Entonces, y Pablo dice, ahora, ¿cómo es que estas personas, que estos hermanos a quien Pablo le está hablando, se convirtieron en esclavos o en siervos de Dios? Eso es lo que dice en el versículo 17. Dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Entonces, ¿cuándo fue que ellos se convirtieron en siervos de Dios? Que Pablo está agradecido porque ellos hayan hecho esto. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Ellos obedecieron a aquella forma de doctrina. La palabra doctrina es enseñada y la forma tiene que ver a todo su compendio. Está hablando acerca del evangelio. ¿Qué hicieron estas personas cuando escucharon el evangelio? ¿Qué hicieron? Hermanos, ¿qué hicieron cuando escucharon el evangelio?
obedecieron. ¿Saben por qué? Porque el Evangelio me da mandatos a mí. ¿O no me da el mandato de arrepentirme? Me da el mandato de que yo tengo que recibir a Jesús como el Señor de mi vida. Sí, ¿verdad? Entonces, el Evangelio es un mensaje que nosotros tenemos que obedecer. Por supuesto que sí. Ahora, dice aquí, forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. O sea que el haber llegado a esta doctrina o el de haberse entregado a esta doctrina, ¿fue algo que ellos hicieron o fue algo que Dios hizo en ellos? Nosotros, hermanos, nosotros nos arrepentimos y nosotros recibimos a Jesús porque Dios obró primero en nuestro corazón para que nosotros le pudiéramos recibir. Por eso es que la salvación es por gracia. No es por obras, no es por algo que nosotros hayamos podido hacer, porque hasta el arrepentimiento y la fe son cosas que Dios nos da. Mi ejemplo favorito para ilustrar esto es la de Lázaro, la historia de Lázaro. Ustedes saben de Lázaro, que murió y cuando Jesús llegó ya tenía 4 días de haber muerto. Y Jesús dijo que lo iba a resucitar y pidió a las personas que abrieran la tumba, ¿verdad? Y la gente que le dijo, Señor, pero ya hiede, ya huele mal. Siempre obedecieron, abrieron la puerta. ¿Y saben qué hizo Jesús? Jesús le dijo, Lázaro, ven fuera. Ok, ¿cómo así? ¿Cómo estaba Lázaro? Estaba muerto. Su cuerpo en descomposición. ¿Cuándo han visto ustedes que un cuerpo inerte y muerto puede obedecer? Jesús le está dando un mandato ¿a quién? Pero saben, así es el poder de la palabra de Dios. La palabra de Jesús puede hacer que un muerto escuche y obedezca. Que es exactamente la condición espiritual en la que nosotros estábamos, muertos en nuestros pecados. Pero Jesús, por su palabra, habló a nosotros y nos permitió y nos concedió la bendición de que pudiéramos obedecer y levantarnos. ¿Saben? Si Dios está hablando a alguno en este lugar el día de hoy, es porque quiere que usted se levante de entre los muertos y reciba la vida. Pero si se fijan entonces, la gracia de Dios, ¿para qué actúa en mi vida? ¿Cómo actuó la gracia en la vida de Lázaro? Lo obró en él para que él se levantara y pudiera obedecer. ¿Y para qué actúa la gracia de Dios en nuestra vida? Para que nosotros podamos obedecer. ¿Saben? Cuando estábamos en el pecado, esclavos del pecado, nosotros no podíamos obedecer. Pero ahora en Cristo nosotros tenemos libertad. Eso es lo que dice en el 18. Y libertados del pecado. Pero mira lo que pasa. Libertados del pecado, viniste a ser siervos ¿de quién? Siervos de Dios. O sea que ser libertado del pecado es igual a ser ¿qué? Siervo de Dios. ¿Saben qué es lo que Dios nos ha concedido a nosotros? Dios nos ha concedido libertad. Libertad del pecado. No la libertad como las personas la ven el día de hoy, ¿verdad? Que la gente dice, bueno, libertad es que yo ahora puedo hacer lo que quiera. Aquí claramente nos dice que la libertad que hemos recibido nosotros es del pecado. Y que al ser libertado del pecado, yo me volví un siervo ¿de quién? O sea que en el momento en que una persona es libertada del pecado, ¿en qué se convierte? ¿En un esclavo? ¿De quién? De Cristo. Miren, solo hay 2 grupos de personas en el mundo. Los esclavos del pecado y los esclavos de Cristo. En este lugar, el día de hoy, nosotros estamos en uno de esos 2 grupos. O estamos esclavos del pecado o somos esclavos de Cristo. Pero la libertad no significa que yo voy y hago lo que quiero. De hecho, cuando una persona dice, ay no, yo no quiero saber nada de Dios porque a mí me gusta mi libertad y hacer lo que quiero, lo único que muestra es que es esclavo del pecado.
Cuando una persona vive bajo sus deseos, significa que vive bajo el poder del pecado. Esa libertad que dice que tiene es ficticia y es mentira. Ahora, cuando nosotros somos puestos en Cristo, cuando nosotros recibimos a Cristo, Él nos cambia. Ya no tenemos al pecado como nuestro amo, sino ahora, ¿quién es nuestro amo? Ahora nuestro amo es Cristo. Y un esclavo, ¿qué le debe a su amo? Completa obediencia, entrega, rendición, fidelidad. ¿Saben? Entender la gracia de Dios no me lleva a vivir en libertinaje, me lleva a convertirme en un siervo de Dios. Y Pablo lo va a ilustrar en la última parte de este capítulo. Vamos al versículo 19. Versículo 19 dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros, para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, Pablo empieza haciendo una declaración en el versículo 19 diciendo: hablo como humano por vuestra humana debilidad. Y lo que Pablo está tratando de decir ahí es que les va a dar un ejemplo en términos humanos. ¿Por qué? Porque humanamente nosotros tenemos cierta debilidad a entender las cosas espirituales. Nos cuesta. Entonces, para ayudar a los hermanos a comprender lo que él está tratando de decir, entonces les va a dar esta ilustración y se la va a poner en estos términos. Y espero que igualmente nosotros podamos entender esta ilustración que Pablo está dando. Dice en el versículo en el 19, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. O sea que está poniendo la ilustración de cómo nosotros nos entregábamos para servir al pecado. ¿Con cuánta dedicación nos entregábamos al pecado? ¿Cuánta fuerza le poníamos a hacer lo que nosotros queríamos? A cumplir nuestros deseos. O al pecado, o para practicar el pecado no hay que ponerle empeño. ¿Cuántos podían estar cansados después del trabajo y se iban a la disco? No había cansancio para eso, ¿verdad? Para ir a practicar el pecado. O la inmoralidad, o la avaricia, ¿verdad? ¿Cuánto esfuerzo para hacer dinero por las cosas, para las cosas de esta vida? Enfocado en hacer mi voluntad, en perseguir las cosas de esta vida. ¿Cuánta energía, cuánto esfuerzo le poníamos nosotros para practicar la inmundicia y la iniquidad? Ahora que nosotros hemos sido hechos siervos de Dios, ¿será que le vamos a dar menos a nuestro Señor? Si antes poníamos tanto para hacer el pecado, no vamos ahora nosotros a poner todo nuestro empeño por servir a nuestro nuevo Rey, a nuestro Señor Jesús. Y yo llego cansado del trabajo y se abre una oportunidad para compartir el Evangelio, ¿qué voy a hacer?
Llego cansado, pero mis hijos quieren pasar tiempo conmigo y necesitan escuchar la palabra de Dios de los labios de su papá. Y mi esposa necesita que yo le dé ese cariño, ese amor, como dice la Biblia. ¿Qué voy a hacer si ahora estoy en la gracia de Dios? ¿A quién voy a servir? A la justicia, ¿verdad? Y la idea es que nosotros pongamos todo nuestro empeño, toda la diligencia, todas nuestras energías, todo nuestro corazón para servir ahora a nuestro Dios. Eso es la gracia, hermanos. Dios nos ha sacado de la esclavitud del pecado para que ahora nosotros podamos servir a nuestro Señor. Y nuestro Señor no es menos digno que el Señor que teníamos antes. Más bien todo lo contrario. Nuestro amo anterior nos llevaba ¿a dónde? ¿Qué dice acá? A la muerte, a la destrucción, a la tristeza. ¿O es que acaso hay alguno aquí que el pecado le haya traído algo bueno? Miren nuestro mundo cómo está. Trae una satisfacción temporal, pero después destrucción, muerte, tristeza, dolor, enfermedad. Ahora, dice en el 20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Entonces, cuando yo era esclavo del pecado, ¿quién no me dominaba? La justicia, ¿verdad? O sea que ser libertado del pecado no significa que ahora yo ando haciendo lo que quiero, significa que ahora tengo un nuevo amo que dirige mi vida, ¿verdad? Eso es lo que nos dice en el versículo 22. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos, ¿qué? Siervos de Dios. Entonces, ¿esos solo son los pastores? ¿Solo los pastores son siervos de Dios? ¿O quién? Todos los que han sido libertados del pecado, ¿qué son ahora? Siervos de Dios. Si usted ha sido libertado del pecado, ha conocido a Jesús de una manera real en su vida, entonces, ¿qué es usted? Es un siervo de Dios. ¿Y cuál es el fruto de un siervo de Dios? Dice, tenéis por vuestro fruto la santificación. Fruto tiene que ver con resultado, con algo que viene, que fluye. O sea, ¿cuál es el fruto de una persona que verdaderamente ha conocido al Señor y que ha sido libertado del pecado? La santificación. Santificación es el proceso por el cual Dios nos va conformando a la imagen de su Hijo Jesucristo. O sea que si usted ha conocido verdaderamente al Señor, la santificación es una marca de que usted es un verdadero cristiano. En su vida se tiene que ver una transformación continua. Usted podría ser capaz de verse al pasado, de ver hacia el pasado y ver una persona diferente y verse ahora y como una persona transformada y que está siendo transformado por el poder de Dios. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Usted puede ver la santificación de Dios en su vida? ¿O sigue en esclavitud? Porque si aún está en esclavitud, ¿cuándo es el día de salvación? Hoy. Hoy, si Dios le habla, usted puede clamar, invocar el nombre del Señor y ser salvo. ¿Saben? El pecado no es ni aún como creyentes es una razón para deleitarnos. Más bien dice Pablo ahí, que esas cosas que antes hacían, ¿qué hacían ahora? Ahora os avergonzáis. ¿Verdad? Quiero hacerle una pregunta. En su vida, el pecado, la vida de pecado que usted llevó en el pasado, ¿le avergüenza o la añora? Porque en el creyente la vida pasada, la vida de pecado, es una causa de vergüenza. Le duele en su corazón.
haber ofendido a su Señor de esa manera. ¿Por qué? Porque ahora es siervo de Dios y ahora quiere vivir de una manera diferente. Dice el versículo 23, porque la paga del pecado es muerte. Una pregunta, ¿dice ahí que la paga del pecado era muerte o es muerte? O sea que aún como creyentes, el pecado, la paga del pecado, la idea de paga es la idea de salario. Nosotros trabajamos y ¿qué nos dan? ¿Y qué nos dan? Un salario, una paga. Pues el pecado nos da su salario también. ¿Cuál es el salario que nos da el pecado? La muerte. ¿Y eso es presente o pasado? Como creyentes, la Biblia dice que hemos sido libertados de la condenación del pecado, ¿verdad? Pero ¿significa eso que el pecado no me trae muerte como creyente? La palabra muerte significa separación. Cuando los creyentes pecamos, ¿qué recibimos? ¿De quién nos separamos? ¿Dejamos de ser hijos? No, ¿verdad? Pero ¿cómo está la relación? Quebrantada. ¿Saben para qué vino la gracia de Dios? Para restaurar nuestra relación con nuestro Creador. La gracia de Dios no vino para dividirme, para separarme. Lo contrario, la gracia de Dios vino para que yo para que pudiera ser hijo. Pero cuando nosotros pecamos, entonces la relación se quebranta. No dejamos de ser hijos. Pero ¿qué necesita hacer el creyente? Necesita confesar su pecado, necesita dejar el pecado para regresar a esta comunión con su Creador. Pero si se fijan, la gracia nunca es una excusa para el pecado. Más bien, el que ha entendido la gracia de Dios no anhela pecar, más bien quiere santidad, quiere vivir para Dios. La paga del pecado es muerte, pero ¿cuál es la dádiva de Dios? ¿Saben? El pecado solo nos daba muerte, pero ¿qué nos da nuestro Señor Jesucristo? Vida eterna como un regalo, la dádiva. ¿Y qué es la vida eterna? Es conocer a Jesús, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿De qué se trata la dádiva? De que ahora yo tengo una relación con Dios. ¿Cuándo? ¿En esta vida? ¿Y para cuándo? Y para toda la eternidad. Y en esa relación yo puedo, con mi Señor, yo experimento amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, todo el fruto del Espíritu en mi vida, aquí en la tierra, y un día el perfeccionamiento completo de mi ser para poder adorar y servir a mi Dios por todos los siglos. Si nosotros nos hemos convertido, somos siervos de Dios. Tenemos que vivir para Él. Quiero animarle que si usted no ha entregado su vida a Cristo, que hoy pueda rendirse de corazón a Él. Y como creyentes, hermanos, la gracia no es una excusa para vivir en pecado. La gracia es el poder de Dios para que le podamos obedecer, para que podamos vivir para Él. Que podamos vivir en esa gracia. Vamos a orar.